Fueron las regulaciones internacionales acerca del medio ambiente las que los obligaron a buscar nuevas alternativas. Los diferentes mercados internacionales exigían certificaciones de la procedencia de la madera con la que eran fabricados sus instrumentos musicales. Fue entonces cuando nació la idea de usar el bambú, y desde entonces el concepto de elaborar guitarras y bajos cambió para siempre, por lo menos para Vogel. Hagamos un recorderis. Bob Vogel, cuando llegó al Ecuador, jamás imaginó que el sueño de crear una fábrica de guitarras se haría realidad. Pero sí, este americano, arquitecto, músico y cristiano, dejó su natal California, se quedó en Quito y creó Vogel Guitars en aquel lejano 1994. Este mismo hombre, y para quienes no lo recuerden, fue quien tocó con Eddie Van Halen y su hermano. Y por si fuera poco, es quien se conoce con todos los grandes de la música como Slash, Eric Clapton, Joe Satriani, entre otros. Sin embargo, hace 11 años decidió regresar a su país y el timón lo tomó Edwin Gómez, su cuñado. Él es quien ha mejorado las guitarras y creado bajos y requintos. Y es también el responsable de introducir al mercado los mismos instrumentos, pero de bambú. La característica del bambú ecuatoriano, porque es un bambú gigante, es que no tiene muchas uniones en las vetas. Esto nos ayuda a tener un mejor sonido en el instrumento. Estos instrumentos de bambú hace 30 años atrás, hace muchos años atrás, ya los hicieron, pero no llegaron a ese punto, ese clímax de ver un producto de calidad, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Las planchas de bambú son el inicio de lo que se convertirá en una hermosa guitarra clásica o eléctrica. El personal de Vogel Guitars se preocupa de que tanto estética como acústicamente queden perfectas. Para esto, cuentan con ingenieros de sonido que realizan varias pruebas hasta oírla sonar muy pero muy bien. Uno de los factores, o de lo que muchos músicos mismos me han dicho, es que tiene sustain. Entonces el sonido característico de ese sustain es lo que muchos músicos buscan, que tenga esas cualidades. El segundo es que es un tono ecuatoriano. El sonido artesanal, el sonido típico de aquí, este tono no lo tienes en otro país, este tono es ecuatoriano, porque está todo hecho de bambú, está hecho sus armónicos, está hecho su diapasón, está hecho su brazo, todo es bambú. Lo mejor es que, por razones ecológicas, estos instrumentos colaboran con el medio ambiente. Este producto lo encuentran en las costas ecuatorianas y también lo interesante es que esto crece, si yo siembro bambú en este momento, en un año ya tengo las grandes matas de bambú y la corto, le produzco, le seco, le saco todo lo que tiene adentro, le hago el proceso y ya tengo el bambú. A pesar de que su color característico es el blanco, en Vogel se usan barnices para darles otras tonalidades. E inclusive se usan lacas especiales como para dejarlas, como si fueran de terciopelo, por ejemplo. Y aunque su especialidad son definitivamente las guitarras, con el bambú han logrado hasta fabricar ukeleles. Tanta acogida han tenido en tan poco tiempo que ya forman parte del Museo del Bambú en Shanghái, imagínese, en donde una Vogel ecuatoriana se exhibe flamante junto a un piano elaborado con este mismo material. Y es que a lo mejor, señores, estamos hablando de la materia prima del futuro, como seguramente serán los nuevos instrumentos. Así que mejor, déles un chance y atrévase a conocer cómo es que suena el famoso bambú.